Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando mucho últimamente, y que seguro a muchos de ustedes les interesa. Hablaremos de Burak y Neslihan, esa pareja que muchos consideran la pareja perfecta, y desvelaremos algunas verdades que quizás no conocían. ¿Están listos para sumergirse en el mundo de estas dos estrellas? Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias y revelaciones. ¡Vamos allá! Cuando pensamos en Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es inevitable que nos venga a la mente la imagen de amor y éxito. Ambos son pilares en el mundo de la actuación en Turquía, y su química en pantalla, especialmente en esa serie que los catapultó a la fama, cautivó a millones. Burak, con su carisma arrollador y su mirada intensa, se ha convertido en un ícono de la masculinidad y la galanura. Por su parte, Neslihan, con su talento innato y su belleza etérea, ha conquistado corazones con su versatilidad y su profunda conexión con sus personajes. Juntos en la ficción formaron una dupla inolvidable, una de esas parejas que el público adopta como propias y que desearía ver unidas en la vida real. Y para sorpresa y deleite de muchos, así fue. Su relación fuera de cámara se consolidó, convirtiéndose en una de las parejas más admiradas y envidiadas del panorama mediático. Pero, ¿qué hace que una pareja sea considerada perfecta? ¿Es la química en pantalla que se traslada a la vida real? ¿Son los momentos íntimos y públicos que comparten, llenos de amor y apoyo mutuo? ¿O quizás es la forma en que manejan la fama y la presión mediática sin perder su esencia? Hoy vamos a explorar precisamente eso, analizando los aspectos que han llevado a Burak y Neslihan a ser percibidos como la pareja ideal, y vamos a ir un poco más allá para desvelar algunas verdades que quizás no son tan evidentes a simple vista. Porque aunque en las redes sociales todo parezca idílico, sabemos que la vida real tiene sus matices, sus desafíos y sus propias historias. Comencemos por su historia de amor. Se conocieron en el set de Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países hispanohablantes. Y vaya si su conexión fue palpable. Esa chispa que encendieron en pantalla, esa intensidad en sus miradas, esa forma de comunicarse sin palabras, resonó poderosamente en el público. Fue una de esas parejas ficticias que se vuelven tan reales para los espectadores que anhelan verlos juntos fuera de la ficción. Y la vida, caprichosa y maravillosa, decidió regalarles ese deseo a sus seguidores. Iniciaron una relación, y desde el principio, su amor se mostró público y sincero. Los paseos de la mano, las sonrisas cómplices, las dedicatorias en redes sociales, todo alimentaba esa imagen de cuento de hadas. Burak, con su imagen de hombre fuerte y protector, y Neslihan, con su dulzura y su elegancia, formaban una combinación perfecta a los ojos de muchos. Se les veía apoyándose mutuamente en sus proyectos, celebrando los éxitos del otro, y compartiendo momentos de su vida cotidiana. Esa autenticidad que transmitían en sus publicaciones y apariciones públicas reforzaba la idea de que no solo eran compañeros de trabajo, sino almas gemelas. Y cuando llegó el anuncio de su boda, la noticia fue recibida con una alegría inmensa por parte de sus fans. La ceremonia, sin duda, fue un evento mediático, donde demostraron una vez más la solidez de su vínculo. Sin embargo, como decíamos al principio, detrás de las cámaras, detrás de las fotos perfectas y los titulares, hay una realidad compleja. La fama tiene sus exigencias y mantener una relación en el ojo público no es tarea fácil. Los rumores, las especulaciones, las críticas constantes, todo ello puede erosionar la más sólida de las uniones. Y aunque Burak y Neslihan han demostrado una gran fortaleza y un profundo respeto mutuo, también han enfrentado sus propios desafíos. Hemos visto cómo han evolucionado como pareja a lo largo de los años. Hemos sido testigos de cómo han superado etapas, de cómo han crecido personal y profesionalmente, siempre el uno al lado del otro. La forma en que se comunican, el respeto que se demuestran en cada entrevista, en cada aparición pública, habla de una conexión profunda y madura. No se trata solo de la pasión inicial, sino de una construcción diaria, de un compromiso que va más allá de las cámaras. Una de las verdades reveladas que más ha sorprendido a algunos es la fortaleza individual de cada uno. A menudo, cuando una pareja es tan mediática, tendemos a verlos como una unidad inseparable. Pero Burak y Neslihan son artistas con carreras sólidas y proyectos independientes. Han sabido equilibrar su vida personal con sus ambiciones profesionales, y eso es admirable. El éxito de uno no opaca al otro, sino que lo impulsa.
Han demostrado que el amor verdadero no es una jaula, sino un trampolín. También es importante mencionar cómo han manejado la presión de tener hijos. La llegada de su primer hijo fue un momento de gran alegría y también de mucha exposición. Y la forma en que han compartido esta nueva etapa de sus vidas, con ternura y protegiendo la privacidad de su pequeño, muestra una gran madurez. Han sabido mantener un equilibrio entre ser figuras públicas y ser padres, algo que no siempre es sencillo. Ahora hablemos de esa palabra clave, perfecta. ¿Qué significa realmente ser la pareja perfecta? Quizás la verdad revelada es que la perfección no existe en un sentido absoluto. Lo que existe es una pareja que se elige día a día, que se enfrenta a los desafíos juntos, que se admira y se apoya incondicionalmente. Burak y Neslihan no son perfectos en el sentido de que no tengan problemas o desacuerdos, como cualquier pareja humana. La perfección, en su caso, reside en su capacidad para construir un amor sólido, basado en la confianza, el respeto y la admiración mutua, y en cómo, a pesar de las presiones externas, han logrado mantener esa conexión especial. Han demostrado que el amor, cuando es genuino, puede crecer y fortalecerse con el tiempo. Han sabido adaptarse a las diferentes etapas de su relación, desde el enamoramiento inicial hasta la consolidación de una familia. Y esa madurez, esa capacidad de evolucionar juntos, es lo que los hace ser una pareja tan admirada. No se trata solo de momentos románticos en la alfombra roja, sino de la construcción silenciosa, de los acuerdos, de las negociaciones, de ese trabajo diario que implica mantener viva la llama del amor. Además, su profesionalismo también habla mucho de ellos. A pesar de ser una pareja tan conocida, cada uno mantiene su individualidad artística. Burak sigue interpretando personajes intensos y carismáticos, mientras que Neslihan continúa demostrando su versatilidad y su talento interpretativo. Esa independencia, esa capacidad de brillar por separado pero elegir estar juntos, es una señal de una relación madura y saludable. No hay posesividad, no hay competencia, solo apoyo y admiración mutua. En resumen, lo que hemos visto y analizado hoy sobre Burak y Neslihan es que su pareja perfecta no es solo una fachada mediática, sino una realidad construida con esfuerzo, amor y compromiso. Hemos hablado de cómo su química en Karasevda fue solo el inicio de una historia que trascendió la ficción. Hemos explorado cómo su relación se ha fortalecido con el tiempo, enfrentando los desafíos de la fama y la vida pública. Y hemos desvelado que la verdad de su aparente perfección reside en su autenticidad, en su apoyo mutuo, en su capacidad para crecer juntos y en el respeto que se profesan, tanto en lo profesional como en lo personal. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que me hayan acompañado en este recorrido. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Consideran a Burak y Neslihan la pareja perfecta? ¿Qué aspectos de su relación admiran más? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.